Muy buenos días, bienvenidos al noticiero Noti Educate. El día de hoy vamos a hablar sobre las políticas de educación en América Latina, donde vamos a hablar sobre dos países, Colombia y Perú. Nuestra compañera Sandra nos va a hablar sobre la normatividad que se encuentra en el Perú. Buenos días, Paola. Gracias por darme continuidad. Hoy estamos desde aquí de Perú, indagando un poco sobre la legislación que abarca la educación en este país. Nos cuentan un poco que la legislación es la 28044, perdón, con todos sus títulos y artículos. Encontramos en que en los primeros artículos tienen una mayor relevancia, mayor importancia, ya que en ello nos da un objeto y una aplicación de la misma ley, donde nos presenta que ellos tienen el lineamiento de la educación y del sistema educativo peruano, donde obligan a su función educativa para todas las actividades y todos los niveles. Encontramos también en el artículo segundo, ellos tienen el concepto de educación, que es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida. En el artículo 3, la educación como derecho, ellos dicen que la educación es un derecho fundamental, tanto para la persona como para la sociedad, eh, garantizando su calidad y la integralidad de la misma. En el artículo cuarto nos dice que la educación es gratuita, obviamente para todos los niveles, tanto primera infancia, primaria, básica, secundaria y nivel superior. Nos dice que el Estado tiene la obligatoriedad, la obligación de dar educación, ya que es un Estado público, debe ser gratuito en todos sus niveles. El artículo quinto nos dice que tienen libertad de enseñanza, la cual se refiere que los padres no están obligados a llevar a sus hijos al colegio, sino que también hagan parte de su formación. De acuerdo, que si ellos no quieren que ellos estén en un colegio, en una normatividad o digámoslo así, como algo reglamentario, que ellos tengan que estudiar y que tengan que seguir un orden, no se les obliga. ¿Sí? Solamente se les obliga a los padres que deben darle educación a sus hijos, enseñarles la educación a sus hijos en su casa y asimismo deben demostrar cuál ha sido el aprendizaje de ellos. Encontramos también que ellos tienen unas formaciones éticas, cívicas, manejan los proyectos educativos nacionales. También nos dice que ellos tienen, que a las personas incapacitadas, el gobierno les provee el Internet y les adecua las cabinas de Internet para que ellos puedan acceder a una educación. Trabajan con los mismos principios que son calidad, equidad, ética para estos y hacen mucho fundamento en la integralidad de la educación. Eh, por ahora, esto es lo que llamamos de nuestra investigación de la ley peruana. Tiene muchas similitudes con la colombiana, más que todo por esa educación integral que ellos solicitan o que ellos piden o que no piden, está reglamentada en esta ley que es bastante amplia, en la 28044. Esto es todo por hoy, Paula. Siga usted en estudio. Seguiremos en las investigaciones. Gracias. Muy bien, continuamos con Lady Vargas, donde nos contará un poco más a fondo sobre esta noticia. Buen día, les habla Lady Rodríguez. Hablaremos sobre la comparación de educación entre Perú y Colombia. Iniciamos con la primera infancia. En los dos países se llevan a cabo estimulaciones tempranas donde se realizan hacia los niños desde el nacimiento hasta los 6 años. En ocasiones tenemos diferentes programas en Colombia, como es el Cero a Siempre, el acompañamiento familiar, que son modalidades familiar, y están acompañados de sus padres.
También están las instituciones del bienestar familiar, que son como jardines de centros de desarrollo infantil en un horario más extendido de 7 a 4 de la tarde. En Perú se les llama centro de estimulación temprana o nidos. Allí el horario es más corto, de 9 a 12 pm, y la capacidad de niños en el aula es de 10 a 15. En cambio, en Colombia puede ser más amplia, como hasta los 22 niños por el aula, por también la capacidad del docente para tener estas estimulaciones. Cuando ya pasan a lo que es el preescolar, entonces hay colegios privados y públicos, donde los privados exigen a veces unos exámenes para las capacidades de los niños, pero en los públicos no se exigen estos exámenes. La relación también que existe entre Perú y Colombia es que lo que es la básica primaria tiene que ser terminada para poder acceder a la secundaria, y de la secundaria completa para poder acceder a una educación superior. Pero el que no es obligatorio es el nivel inicial. O sea, no hay necesidad de que ellos estén netamente en un jardín o certificados de que estuvieron en sus primeros años. También tenemos que en Perú hay docentes que dictan ciertas materias, y para las materias como la música, la educación física y otras sí son docentes especializados. A comparación, en Colombia el docente sí puede dictar o está en su reglamento todas las materias, donde también a veces son apoyados, pero esto pasa más en los colegios privados. En los públicos el docente es que da todas sus materias. Tanto la educación peruana como colombiana se encuentran bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación, la cual está encargada de formular, implementar y supervisar la Política Nacional de Educación, de acuerdo a la Constitución de la educación inicial, primaria y secundaria, donde son obligatorias, como se ha dicho. Demos a paso a Lady Castillo, donde nos contará un poco sobre los derechos de los niños y niñas y cuáles los rigen. Buen día para todos. Así es, Paula. En Perú y en Colombia, los niños cuentan con unos derechos fundamentales, de los cuales nosotros somos los garantes de hacer cumplirlos. En Perú y en Colombia hay instituciones que rigen que estos derechos se cumplan. En Colombia es el UNICEF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación Nacional. En Perú lo rigen las aldeas infantiles, el Instituto Nacional de Salud, el Fondo de Naciones para la Infancia, la Policía Nacional de Perú y el Gobierno de Perú. En Colombia, en su constitución política, encontramos los derechos fundamentales de los niños en el artículo 44. En Perú nos lo rige la ley 28044 del Gobierno de Perú. Los niños tienen derechos fundamentales como derecho a la vida, derecho a una integridad física, derecho a una salud, derecho a una seguridad social, derecho a una alimentación equilibrada, derecho a un nombre, a una nacionalidad desde el momento que el niño nace, derecho a una familia y no ser separados de esta, derecho al cuidado, dignos de tener amor, derecho a una cultura, a una recreación libre, pero lo más importante, derecho a la educación. En Perú los niños cuentan con los mismos derechos, pero además de esto, igual que en Colombia, se tienen en cuenta los niños de inclusión. Ellos tienen derecho igual que todos los niños, pero en la educación ellos tienen su cupo asegurado. Es decir, los niños de inclusión son más vulnerables por sus discapacidades, ya sea física, cognitiva. Ellos pueden entrar a ser parte de las instituciones educativas igual que todos, pero no se exigen muchos documentos. Por ejemplo, en entidades del bienestar familiar, los niños no importa que no tengan el puntaje del CISBEN que se requiere, sino simplemente ellos ya tienen el cupo asegurado. Lo mismo pasa en Perú. Allí ellos también son garantes de estos derechos y hacer velar y hacer cumplir porque los niños de inclusión también tengan derecho a su educación.
para que no sean discriminados, igual que en Colombia. Esto sería todo. Muchas gracias. Y para finalizar esta noticia, nuestra compañera Luisa Fernanda nos contará un poco cómo está actualmente la educación en ambos países. Muy buenos días. Pasamos a hablar a un tema que todavía está causando preocupación tanto en Perú como en Colombia, que ha sido que cómo ha estado la educación en los dos países debido a la pandemia. Perú no es la excepción al hablar de dificultades al enfrentar la educación en pandemia. Si bien se han creado programas para que los estudiantes se puedan educar desde casa, la desigualdad para el acceso a la conectividad ha generado que la mayoría no pueda continuar con sus estudios, provocando las famosas brechas educativas. En lo que fue el 2020, no solo los padres de tanto Colombia como Perú han debido adoptar el rol de profesor y en muchos casos los resultados no son todos satisfactorios. Han tenido que aprender a la marcha y organizar los horarios en casa para que funcionen sus clases virtuales. La mayoría, los apoderados, se sienten que son docentes irreemplazables. Las clases presenciales han costado que los niños y los adolescentes permanezcan atentos en las clases, que participen en sus actividades. Es importante mencionar que en Perú, 6 de cada 10 jóvenes tuvieron que detener sus estudios universitarios. Según cifras presentadas por el viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, Sandro Parodi, entre los factores de deserción está la falta de empleo y la reducción de salarios. En línea con ello, de acuerdo a la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior, solo en 2020 aproximadamente 450.000 jóvenes peruanos abandonaron los estudios, los cuales está cerca de 170.000 se encontraron siguiendo su carrera técnica. Colombia, durante el 2020 la educación fue totalmente trágico. ¿Por qué? Colombia empezó con su confinamiento nacional preventivo del marzo del 2020. Desde entonces, de acuerdo con los datos del Ministerio de Educación Nacional, se cerraron. Esta decisión perjudicó a 9.928.865 estudiantes de educación básica y media, matriculados desde el marzo del 2020. Si no hacemos algo para que los niños y niñas tengan unas clases presenciales, se les truncará su futuro. En ese caso, el sistema educativo trasladó a la casa desde el principio de la pandemia pequeñas excepciones de lo que fue en octubre y noviembre de ese año. Se les repartieron tablets, se les repartieron medios de internet, pero aún así la educación no fue del todo favorable. Los problemas que hubieron en ambos países fueron en que los estudiantes fueron enviados a sus casas cuando más necesitaban de una escuela formativa. Esto afectó más a la educación primaria que a secundaria. La falta de computadores e internet fue lo peor que pasó en estos dos países. ¿Por qué razón? Porque la mayoría era de familia de escasos recursos. No tenían para brindarles un internet y sin ello no tenían acceso a enviarle los trabajos a los profesores. Los docentes estudiantes de los colegios oficiales que no tienen internet ni computaciones digitales, que eso ya viene pasando en los colegios que tienen bajos recursos. Por último, cerramos en que los colegios perdió la posibilidad de compensar a los estudiantes con menos recursos con educación de buena calidad. Según la ministra de Educación, la escuela en sí misma fue incertidumbre para los niños, los adolescentes, los más pobres. Se compensa de que en futuras condiciones y desde sus propias circunstancias, el hogar sigue siendo la segunda opción, como en aprender en casa. Gracias. Y así finalizamos este reporte el día de hoy. Que tengan un feliz día. Hasta luego.